Las actas de la sesión 61 y 62 se dan por aprobadas y las actas de la sesión 63, 64, 65 y 66 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Gabinete del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre el lineamiento impartido a Cotriza. En segundo lugar, un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica a la Comisión que los comités parlamentarios accedieron a la prórroga del plazo solicitada para informar de las modificaciones del Senado a proyecto de ley de riego. Y finalmente una carta de un particular, don Álvaro Bohm Wilson, antropólogo, por medio de la cual manifiesta su opinión respecto de la subdivisión mínima en zonas rurales. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Me dice la secretaria, que el plazo que otorgó el Ejecutivo, o sea, el Comité Parlamentario, es hasta hoy. Por lo tanto, hoy día tenemos que evacuar una propuesta en materia de ley de riego a la sala que probablemente sea votada más la próxima semana. Hoy día tenemos que, aprovecho de aclarárselo a la comisión. En tercer trámite nosotros estamos mandatados a darle una opinión a la sala. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ver si es que tenemos unanimidad ideal y si no, en qué artículo en particular nosotros no tenemos acuerdo con lo aprobado por el Senado para hacer una especie de recomendación a la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de riego que, al menos lo que se nos ha dicho, se votaría la próxima semana en la sala. Aprovechamos de saludar al señor ministro, a don Wilson y a don Javier que nos acompañan y doy la palabra sobre la cuenta o sobre puntos varios. ¿Nadie? Diputado Mauro González tiene la palabra. Gracias, presidente. Vengo hoy día a esta honorable comisión y me alegra encontrarme con el ministro, a quien lo saludo con mucho agrado, porque tenemos una emergencia, presidente, en la provincia de Chiloé, en la región de los lagos. Presidente, si me pone atención un momento, por favor, porque es un tema muy importante que estamos viviendo en la provincia de Chiloé a raíz de una plaga. Por su intermedio, presidente, le voy a hablar al ministro, si me permite. Estamos con la plaga del gusano blanco, ministro, en las praderas de Chiloé. Estamos ya con una afectación de más de 1.200 hectáreas en las praderas que están siendo devoradas por este gusano. Tenemos 300 familias que están afectadas, más de 300 familias, que lógicamente están siendo afectadas en su producción en el agro, y junto a los consejeros regionales, en este caso el consejero Francisco Cárcamo, estamos solicitando, ministro, que se analice la posibilidad de decretar emergencia agrícola. ¿Cómo ir en ayuda de estos pequeños agricultores? Si uno ve las imágenes, son verdaderas praderas que ya están desapareciendo, que solamente hay una mancha negra, que se ve la tierra, porque el gusano, esta larva, por denominarla, está arrasando con los campos de Chiloé. Pedirle a través de usted al Ministerio que pueda intervenir a través de la Seremía de Agricultura, no esperar que tenga que el gobierno regional inyectar recursos, sino que pedirle este decreto, esta emergencia agrícola para que bajen recursos frescos, porque es bien compleja la situación, porque son pequeños agricultores, no son grandes agricultores, pequeños agricultores que están siendo afectados. Viene ahora el invierno y yo le pido, ministro, que se pueda analizar seriamente cómo poder ayudarles a estas personas y pedirle, presidente, a esta comisión que también podamos oficiar para formalizar esta petición, presidente, de solicitar ayuda para la provincia de Chiloé con una declaración o decreto de emergencia agrícola para ir en ayuda de estos pequeños agricultores que hoy día ahora son alrededor de 300, pero esta plaga va a seguir avanzando y el día de mañana va a seguir aumentando la situación y el perjuicio a estos pequeños agricultores de la provincia de Chiloé, presidente. Muchas gracias, diputado González. Entonces, independiente de la respuesta que nos pueda dar el ministro, a quien aprovechamos de... Ahora sí, la salud en realidad. Vamos a oficiar para que llegue la respuesta oficial. Si después, ministro, usted tiene algo que aclarar o si no, esperamos la respuesta por el oficio respectivo.
Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Aprovecho la oportunidad de saludar al ministro. Efectivamente, tal como señala el diputado Mauro González, esta es una situación, ministro, que nos afecta efectivamente hace bastante tiempo. Tal como fue informado informalmente, ministro, ustedes sobre esta plaga del gusano blanco, está afectando a la comuna de Chonchi. Nosotros levantamos un proyecto a través de línea y, por tanto, yo creo que existe una información directa en el ministerio para ser financiado por vía gobierno regional. Efectivamente, tal como señala el diputado González, sería bueno, creo yo, abocarnos al tema. Existen varias familias afectadas ya y es muy probable que de no hacer un estudio o una mitigación urgente y contundente tengamos una afectación mucho mayor en el próximo tiempo. Tal como se lo señalaba, ministro, este tema es muy relevante para no solamente para la comuna de Chonchi, sino hoy día para Ancú también y para Keilen y Quellón, fundamentalmente donde está fundamentalmente la plaga hoy día. Y es de esperar que arbitremos las medidas necesarias a fin de ir en ayuda directa de las familias que hoy día están afectadas. Esto sin perjuicio de ir mitigando ya y que no se nos extienda más la famosa plaga del gusano blanco. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa, diputado Jürgensen y después diputado Radbeck. Muchas gracias, presidente. Sobre el mismo punto, en realidad no existe un programa para hacer ese manejo, efectivamente, en praderas, tengo entendido, ¿no, ministro? Porque el oficio quizás tendría que apuntar a eso, a hablar de la posibilidad de un programa especial para la pequeña agricultura, para que puedan hacer un manejo de una... es un manejo habitual en pradera que tiene que hacerse en esta época del año, del control del gusano blanco. No es una plaga, en realidad probablemente no hay recursos suficientes para esa agricultura para hacer la fumigación correspondiente para evitar el daño permanente a estas praderas. Entonces quizá el oficio podría ir en esa línea, presidente, en que se evalúe por parte del ministerio la posibilidad de levantar un programa que considere este manejo que tiene que hacerse todos los años, sobre todo en praderas nuevas. Perfecto. Para que no se las coman los gusanos que menciona el diputado. Perfecto, diputado Jürgensen. Entonces, ¿ven la posibilidad a la Secretaría de ampliar el oficio, tal como lo ha señalado el diputado Jürgensen? Diputado Radbeck y después diputado González. Chile tiene la particularidad de tener diversos climas y distintos territorios y distinta agricultura, por lo tanto, cada situación es distinta. Sé, ¿no es cierto?, que se ha hablado acá de la aplicación de algunos productos de carácter químico, en otras zonas aplican otros elementos de carácter más natural, fertilizantes y cosas así, que finalmente puedan mejorar la calidad de la tierra y matar, ¿no es cierto?, este gusano. Pero de qué lo que hay que hacerlo luego, porque claramente ya estamos enfrentando una época invernal, y si no tienen praderas, claramente la masa ganadera va a sufrir y los propios agricultores van a seguir sufriendo. Hay que atacar ya lo que está y evitar de que esto se extienda claramente para evitar mayores daños y un costo superior a lo que pudiese tener si se aplica lo necesario en este momento. Gracias. Muchas gracias, diputado Radbeck. Diputado González. Presidente, sí, tomar las palabras del colega Harry Jürgensen y Jorge Radbeck, pero hacer dos puntos bien claros, presidente. Uno, la situación justamente de poder fumigar, prevenir esta situación, pero hoy día ya tenemos un problema, que son más de 1.200 hectáreas afectadas y más de 300 familias afectadas. Entonces, por eso yo le solicito bien en particular que el Ministerio de Agricultura pueda decretar emergencia agrícola para Chiloé. ¿Y por qué lo digo, presidente? Porque ya hoy día la Seremi de Agricultura de la región de los lagos descartó esta posibilidad, señalando que es el gobierno regional que tendría que analizar cómo va en ayuda económicamente de estos pequeños agricultores. Y eso a mí no me parece. Creo que es necesario que Agricultura pueda analizar, estudiar la situación con seriedad y si es necesario decretar emergencia agrícola, que se decrete, porque aquí se está afectando la producción de pequeños agricultores que viene el invierno, viene una etapa compleja y necesitan ayuda del Estado ahora pronto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado González. Diputado, ¿es sobre el punto o sobre otro punto, diputada? Usted, otro punto, diputada Nullado, entonces. Gracias, presidente. Comparto plenamente lo que han planteado los diputados de la región de los lagos, al cual me sumo la preocupación que tiene el diputado Mauro González.
Y creo que a lo mejor el señor ministro tal vez no podría contestar o ver la forma de poder tal vez tomar alguna decisión que permita avanzar en algunas medidas, porque el gusano ha ido avanzando en la destrucción de praderas, raíces, por lo tanto creo que eso va a terminar afectando también a la productividad en el sector y sobre todo creo que, como bien señala el diputado Mauro González, es de rápida decisión porque hay medidas que tomar, seguramente estudiarlas mucho más y que estas no terminen afectando también los sectores aledaños, porque creo que si se expande para toda la región de los lagos va a seguir los ríos y me imagino que también en las condiciones climáticas y el ecosistema que ha cambiado tal vez ha permitido que este tipo de plaga se le pueda llamar, entonces también sería importante estudiarla y que haya tal vez una información en esta comisión. Me gustaría, señor presidente, que pudiéramos tal vez en una sesión siguiente poder tener información de todas las instituciones pertinentes y que puedan señalarlo cuál es la situación en la que se encuentra la familia, cuánto esto puede avanzar y cuánto también puede afectar a la vida misma de la familia y su productividad. Por lo tanto, me gustaría ahí que tal vez tomemos la decisión de una sesión especial de la comisión. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Antes de darle la palabra al diputado Bugueño, o le doy la palabra al diputado Bugueño porque me tinca que el ministro está como pidiendo antecedentes. Diputado Bugueño, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente me gustaría saber, a través del propio Ministerio de Agricultura, si tenemos información con respecto a las últimas heladas, ya que ha afectado en este caso a mi distrito, el 16, en la región de O'Higgins, se ha afectado también a la productividad, a la pequeña y mediana agricultura familiar campesina, y si además, en términos de estas heladas, ya cómo está preparado también el Ministerio de Agricultura en términos de dar respuesta a través de estos seguros que se puedan activar, si es que se necesita activarlo. Ya para eso tenemos que tener un catastro, si hay o no afectados pequeños agricultores con las heladas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bugueño. Entonces también para enviar el oficio solicitado por el diputado Bugueño, ahora sí, ministro, tiene la palabra. Perdón, pero es que usted aparecía iPhone de María Gloria, entonces por eso no lo habíamos podido distinguir, diputado. Y está silenciada, para peor. Sí, estoy enferma, por eso no puedo ir hoy día, pero sí asistir de esta manera. Le acabo de enviar al ministro 2 publicaciones respecto del gusano blanco y en una de ellas dice que la forma de control es biológico. Entonces yo creo que a lo mejor a través de INDAP, dado que son pequeños agricultores, ministro, se podría ver algo, pero eso tiene que atacarse ahora. No puede esperar a que usted reciba el oficio, conteste el oficio. O sea, acá no nos podemos quedar en la dinámica de los oficios, sino que realmente hay que inyectar recursos en este minuto y creo que a través de línea de Remeco se podría lograr un apoyo rápido y eficaz para este tema. Eso sería. Muchas gracias, diputada Navellán. Ahora sí, ministro, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Hemos estado trabajando, por su intermedio, presidente, estimados diputados y diputadas, y hay un equipo en este minuto de INIA La Cruz, a propósito de control biológico, como explicaba la diputada Navellán, Quilamapu y el INIA Remegue, y se ha estado además haciendo pruebas in situ en algunos de los hectáreas y en algunos de los campos de los parceleros para ecualizar al máximo la dosis necesaria de este control que efectivamente se explora de manera biológica con diversos tipos de hongo, entre otros. Vamos a tomar vuestra idea, a tomarla, a evaluarla. Esto pasa por hay todo un sistema, ¿no? Pasa por informes de línea, etcétera, viendo la gravedad, pero lo que ustedes señalan es significativa. Entonces lo vamos a tener en consideración. Sobre lo segundo, que quisiera, está en este minuto en
en trabajo con las distintas seremías, evaluar los efectos de las heladas que son bastante extensas. O sea, no es solo la zona centro-sur, lamentablemente es también zonas de Coquimbo, y además ha golpeado duro también zonas costeras, ¿no? Que uno esperaría que no hubiese sido tanto la afectación. Entonces allí obviamente se va a mirar. Respecto al nivel de preparación, respecto al año pasado, en que se dieron 14.400 pólizas, o sea, con estos convenios INDAP con Agroseguro, en temas de climatológico, este año vamos a acercarnos a las 17.000. Hay 16.000 y tantas, 16.600 ya colocadas. O sea, hay se ha elevado la capacidad estructural de seguridad. Pero va a hacerse toda la medición para ver los niveles de afectación, que no son solo cítricos, sino también producción de zapallo italiano, entre muchos actores, también verdura. Finalmente, Presidente, aprovechando la presencia del diputado Bugueño, comentarle que también con INDAP se ha generado un equipo de trabajo que son muy importantes para algunos sectores importantes, porque quedan pocos actores productores de tabaco, pero algunos actores en el Maule, particularmente en Chimbarongo, y algunos en Casablanca, porque por cumplimiento de tratados internacionales, Chile es el país que tiene más aditivos en el tabaco en América Latina. Entonces, el Ministerio de Salud a tomar medidas respecto a eso, e indirectamente puede afectar parte de la producción de los tabacaleros. Entonces está generando, para que los diputados de las respectivas zonas sepan, se está desarrollando un trabajo con Salud e INDAP para ver, ya está avanzado el diagnóstico, medidas y focalizar recursos en diversificación de algunos, en casos que se puedan ir viendo afectados por estos cumplimientos de acuerdos internacionales. Es lo que quería comentar en las tres situaciones que se señalan. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias por la respuesta, por los temas. Independiente de eso, sobre todo por el tema planteado del diputado González, si es posible también que desde el ministerio se pueda oficiar una respuesta oficial para poder entregársela tanto a la gente de la Araucanía, los ríos y los lagos que nos ha planteado el tema en la sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más sobre la cuenta? Espero que no. Ya. Presidente, si me permite. Es que tenemos que ir de acuerdo. Señora secretaria, tiene la palabra. Señor presidente, efectuamos las averiguaciones del caso y efectivamente el Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social informa del reemplazo de la diputada Mercedes Bulnes por el diputado Patricio Rosas en forma permanente a contar del día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rosa. La idea es que desde hoy día... No, dice aquí. Entonces, inválido. Entonces está inválido. La idea es que desde la misma sesión, diputado, usted nos pueda acompañar en el acuerdo que espero logremos tomar respecto del tema del proyecto de ley que estamos viendo en materia de riesgo. Nosotros tenemos una sesión especial ahora por salud que parte a las 3:30, o sea, en 5 minutos más. La idea es que podamos ir a dar quórum y estemos aquí a las 3:40 para escuchar la presentación del ministro, del director de la CNR, y ahí conversar para llegar a un acuerdo en que vuelva a ser la propuesta, ojalá que en forma unánime le podamos hacer a la sala de la Cámara de Diputados. Así que suspendemos 15 minutos y nos vemos aquí a las 15:40. Con el objeto de poder continuar la sesión y previo a la votación desde el Ministerio de Agricultura, específicamente de la CNR, habíamos solicitado una presentación que permita aclarar varios temas que han surgido en las últimas presentaciones de los distintos expositores, así que no sé si ministro o directamente le digo a don Wilson Ureta que realice la presentación a nombre de la CNR. Presidente, lo mío solo un minuto.
le respetamos muchísimo a las y los parlamentarios, y como va a explicar Wilson Ureta, queremos objetivar los datos para tomar las mejores decisiones, pero hay apertura, particularmente en lo de los medianos, poder cambiar ciertos guarismos y corregir otros acápites de las letras del artículo número 1, pero no desnaturalicemos el tremendo consenso, acuerdo que se ha logrado con el Senado, con posturas bien diferentes, y el foco del proyecto les pedimos encarecidamente que se mantenga pero se perfeccionado, y por eso ir a mixta en algunos aspectos, como lo va a explicar don Wilson Ureta. Perfecto, ministro. Don Wilson, entonces, tiene la palabra. Sí, este es un nuevo avance de datos según los que nos han solicitado en esta comisión, presidente, también proyectándonos que van a ir surgiendo nuevas dudas, y en la comisión mixta también podemos ir cerrando esta discusión para que todos estén con toda la información. Simplemente aquí recordar un poco la distribución extrapedial e intrapediales de los últimos 10 años, ya casi 56% intrapedial. De hecho, los últimos 3 años han sido 60% de las bonificaciones, y el caso de lo intrapedial, 44%, ya los últimos 3 años, 40%. Este mismo gráfico, si lo llevamos según los grupos de que están clasificados en la ley de riego, tenemos ese mismo 56% extrapediales, que son las organizaciones, 56% organizaciones, y del 44% restante sacamos esos porcentajes. 9% para el pequeño agricultor INDAP, 19,7% para el pequeño empresario agrícola, 14,8% el empresario mediano y 0,8% el gran empresario. Eso es en el contexto global de las bonificaciones de los últimos 12 años. Entonces, si nos centramos solamente en ese 44% de las obras intrapediales, ¿ya? En el caso específico de los proyectos de tecnificación, el gráfico ya se lo había mostrado, que de ese porcentaje se encuentra distribuido el 45% de los pequeños empresarios agrícolas, el 33% de los empresarios medianos, 20% de los productores INDAP y el 2% de bonificaciones en los gran empresarios. Esto está muy basado también en las restricciones de la ley vigente, que hace que hasta el 2% de la ley, hasta el 2% de los empresarios medianos, entonces se restringe un poquito a eso. Este gráfico está a la derecha, no lo habíamos podido presentar, y es parte de lo que nos solicitó esta comisión, mostrar cómo eran los datos en superficie, o sea, cómo se distribuía la superficie beneficiada. Y aquí hay algunos cambios que es importante destacar. En este caso, el 45% se lo lleva el pequeño empresario agrícola, y también el 45% el empresario mediano. Y les pido que anoten ese dato, ese 45% de la superficie tecnificada de los empresarios medianos, porque más adelante hicimos un ejercicio para hacer una distinción entre cuáles son los empresarios medianos 1 y 2, según la clasificación nueva del Servicio de Impuestos Internos, un ejercicio que les queremos contar que desarrollamos esta semana. Bueno, el gran empresario al 5% de la superficie, y el pequeño productor INDAP también al 5% de la superficie tecnificada. Y aquí te lo tenemos en datos para mostrarles. En estos 12 años, de 2010 al 2022, la CNR tecnificó 210.000 hectáreas. ¿Ya? Eso es el dato de los últimos 12 años. Es decir, cerca de 15.000 hectáreas, cerca de 17.000 hectáreas por año. Eso tecnificó la CNR en los últimos 12 años. ¿Ya? Ese es el dato, y es importante tenerlo en cuenta, porque esas son las magnitudes. Estamos tecnificando cerca de 17.000 hectáreas por año. O sea, y en los últimos años estamos cerca de las 20.000 hectáreas tecnificadas por año. Ese es el valor. De eso, como bien decía el gráfico, el 45% está en los empresarios medianos y el otro 45% en el pequeño empresario agrícola. Eso es el gran porcentaje de la superficie tecnificada. Y son, en estos 12 años, 11.500 beneficiarios de tecnificación. O sea, poco menos de 1.000 personas al año. 1.000 proyectos al año en esta categoría de tecnificación. ¿Ya?
aquí recordar rápidamente, esto ya lo vimos, es que nosotros estamos propendiendo al 99,4% de los agricultores, del universo de agricultores, que sea el universo de beneficiarios, de los 280.000, 278.500 que propendemos que sean beneficiarios. Y eso incluye a todos los del segmento micro, a los segmentos pequeños y al medianos 1. Además que los que no registran ventas y los renta presunta y todos los agricultores INDAP que no declaran renta. Aquí contarle, hicimos un ejercicio, esto es muy nuevo, de hecho nuevecito de paquete como dirían por ahí. Tomamos la base de datos del Servicio de Impuestos Internos desde el año 2015-2019 con todos los RUT de empresas que están disponibles en la página del Servicio de Impuestos Internos. Tomamos por otro lado la base de datos de la CNR de los beneficiarios y las cruzamos los RUT. Ese fue el ejercicio que hicimos. ¿Tiene fallos? Sí, porque no siempre calzan todos los RUT, pero sorprendentemente tuvimos un alto nivel de acierto. E hicimos este ejercicio. Por ello les pido que las cifras totales, las cifras absolutas, no las tomen a rajatabla, pero sí la distribución. ¿Ya? Eso es súper importante, los porcentajes. En eso sí representativo. Además, están vamos en el siguiente gráfico a mostrar los datos de las personas naturales que no están en la base de empresa, que los sumamos después a cómo se muestran los datos proporcionales. Aquí, este gráfico es muy importante que vemos quiénes son los principales beneficiarios en términos de servicio interno de la ley de riego en las tecnificaciones, ¿ya? Y en el segmento de empresas. Las pequeñas 3, que son las que llegan a 25.000 UF, son el principal beneficiario de la ley de riego. Luego están las medianas 1 y las empresas que se declaran o sin venta o que tienen renta presunta, es el otro porcentaje. Después sigue las medianas 2, la grande 1, en términos de las bonificaciones. ¿Ya? ¿Por qué dirán ustedes por qué las grandes 1 tienen un alto porcentaje? Es porque ahí fallaba el criterio, entre el criterio CNR, declarar los medianos, los pequeños y los grandes, en términos de superficie, versus las ventas. Cuando uno cruza, detecta que habían fallos en la categoría. Entonces un agricultor probablemente grande, de ingreso, de alto ingreso, en un predio pequeño, bueno, ahí en la categorización ACNR fallaba con respecto a distinguir si era un empresario grande o no, pero era la clasificación que existía, no hago ninguna connotación al respecto, sino que era la característica por superficie. Eso yo les puedo explicar más adelante. Bueno, el 71% de los proyectos se encuentran entre los tramos 1 y 8, hasta las medianas 1. Entonces es el 30% de los beneficios que estaban hacia adelante. Aquí en términos de proporciones, y aquí integramos, decía el 71%, pero en el gráfico anterior no incluían a las personas naturales, ¿ya? Si incluimos a todo el universo, en cuanto a la superficie tecnificada, el 32% corresponde a las personas naturales, luego el 30% corresponde al pequeño, al segmento de pequeños que llega hasta las 25.000 UF, desde 2.400 UF a 25.000 UF, el pequeño. Luego está el grande, que supera las 100.000 UF. Posteriormente está el sin venta o la renta presunta, el 8%. Y finalmente el empresario medianos 1 con 7, el medianos 2 con 7 y el medianos 1 con 8. En este caso, haciendo la suma, uno podría decir que los beneficios de la ley de riego se tendrán que redistribuir ese 21% de superficie beneficiada, ¿cierto? El 15% de los grandes, más el 7% de los medianos 2, habrá que redistribuir los beneficios en el resto de los potenciales postulantes. En el caso de la bonificación eso es superficie. En el caso de las bonificaciones, ustedes lo pueden observar, en el caso de los que quedarían fuera, también estarían en el 15%, 5% de los medianos 2, más el 10% de los agricultores grandes. Y aquí hay un tema bien importante, porque ese 10% significa que la regla de la ley de riego vigente, que establece que hasta el 2% de los beneficios pueden ir a los grandes, no se cumplía. No se cumplía en términos de concepto. Se cumplía en la ley de riego, por cierto, en términos de superficie, pero en esta regla de ingresos no se cumplía.
De hecho, hay más del 10% de errores hacia arriba, o sea, agricultores que eran más grandes y recibían beneficios como más pequeños, y también hacia abajo, de agricultores que eran pequeños y recibían menos beneficios de los que les correspondía. Hay para los dos lados en la escala. Eso era con respecto a los datos. Con respecto al censo agropecuario, esto para hacer un contexto más general, me fui de lo específico, voy a lo general un poco porque tiene que ver con una conversación que ayer se planteaba de la cantidad de superficie que podía quedar desafecta de la ley de riego. Solo esto como contexto es que en la superficie agrícola cultivada, tanto en riego como en secano, la suma son 1.800.000 hectáreas en los resultados preliminares del censo 2021. De ello, están tecnificadas 449.000 tecnificadas, y ahí está por región. Y por rubros, este dato a mi parecer es muy interesante, hay 878.000 hectáreas regadas, según los datos preliminares del censo 2021. De esas tecnificadas, 449.000, o sea, de esas regadas, 449.000, las mismas del otro cuadro, están tecnificadas. Y sin tecnificación, la otra mitad. Entonces, hay necesidad de riego, por cierto, en esos cultivos. En frutales, por ejemplo, es 1/3 de los cultivos. En cereales es mucho más bajo la tecnificación. Por ejemplo, en las viñas y vides es muy alta la tecnificación. Y así podemos nosotros también orientar los concursos. Aquí vamos orientando los concursos de la ley de riego. Hay más datos por regiones, por tipo de cultivo por región, y eso se los puedo hacer llegar al presidente. ¿Qué pretendemos con esto también nosotros decir? Es que el espectro, en realidad, de la superficie regada y además, en el cuadro anterior, de la superficie cultivada, es muy grande. Y recordar el dato anterior, en la CNR, alrededor de 17.000 hectáreas se tecnifican al año con recursos de la CNR. Entonces, el margen para poder seguir invirtiendo en lo que existe es bastante. Y las proporciones de los cultivos que están propensos, que están en el universo, los que quedan fuera, son menores. También estamos en ese contexto. Y además hay un universo muy grande de potenciales postulantes. Ese es el siguiente punto. Entonces, creo que ese es el último dato, simplemente repetir los niveles de tecnificación por estrato del mismo censo 2021, que en los gran empresarios que se enamoran, o los predios, mejor dicho, de 200 hectáreas más arriba, el 70% está tecnificado, hasta llegar a los predios de 0 a 40 hectáreas, que están el 38% tecnificado. En los agricultores más pequeños llega incluso al 10%. Esto, bueno, se los puedo dejar, pero son algunos datos de ODEPA que nos dicen cuántas hectáreas en el fondo se pueden generar para tener ingresos de 50.000 UFs. Y hay datos bien sorprendentes: 250 hectáreas de uva vinífera, 120 hectáreas de patrimoniales o frambuesa. Hay datos ahí que son datos oficiales. Evidentemente, en cada región se obtienen rendimientos distintos y hay costos distintos que pueden sensibilizar esos datos, pero estos son datos de referencia que a nosotros nos parece interesante mencionar. Por ejemplo, en el dato de manzana, tenemos de cerezas, por ejemplo, 70 hectáreas de ingresos con 50.000 UF. Y eso también hay que complementarlo, evidentemente, con los costos y los márgenes, que es algo que podemos mostrar también más adelante en otras sesiones. Me estaba leyendo el otro de acá, estaba confundido. Por ejemplo, uva de mesa 100 hectáreas, limonero 132 hectáreas con las 50.000, palto 150 hectáreas con el equivalente de ingresos a las 50.000 UF. Entonces son superficies grandes. Nos faltó el dato de rubros ganaderos también, que es interesante, pero no lo pudimos incorporar dada la variabilidad que hay. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio Urreta. Ofrezco la palabra. Diputada Navellán. Presidente, a ver, me llama la atención en los cuadros que presentan de la CNR, que claramente en la zona sur, hablemos de la zona de la Araucanía al sur, los ríos, los lagos y Araucanía,
son las zonas que tienen mayor cantidad de hectáreas por tecnificar el riego. Y eso yo creo que es un dato súper importante. Sigo pensando que hay un tremendo error desde el punto de vista de hablar de la cantidad del cálculo a través de las ventas, o sea, de pesos, porque tal como expliqué ayer cuando hablábamos del tema de la fruta, lo que se pueda ganar va a depender mucho de la variedad, no solo de la cantidad de hectáreas, sino que también de la variedad. Lo explicaba ayer gráficamente. Probablemente una Pink Lady hoy día en el mercado va a tener un menor valor que la manzana roja, que durante mucho tiempo tuvo muy poco valor, pero dado justamente que bajaron las hectáreas de cultivo, hoy día están siendo una de las variedades mejor pagadas. Entonces, el tipo que tenía, no sé, pues 40 hectáreas de manzana roja, a lo mejor lo que ganaba por hectárea o lo que vendía por hectárea el año 2010 era mucho menos de lo que está vendiendo hoy día con la misma cantidad de hectáreas. Entonces, por eso es que yo siempre pienso que es mejor hablar en cantidad de hectáreas y de productividad por hectárea, más que hablar en plata, que yo creo que es un tremendo error para ver quién se beneficia o no se beneficia con la tecnificación de riego. Creo que hay un error de base en eso que es importante subsanar, porque si no estamos hablando de cosas que no corresponden. Pero llama poderosamente la atención que la mayor cantidad de hectáreas por tecnificar estén en las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, donde generalmente la mayoría de los agricultores caen en cualquier caso, ya sea en cantidad de hectáreas, en rentabilidad por hectárea, en productividad por hectárea, en la categoría de medianos y grandes, más que en la categoría de pequeños. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo a insistir en la necesidad de que el porcentaje de apoyo para tecnificación de riego a esa categoría de agricultores tiene que ser mayor que la que hay hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navillán. Diputada Nullado. Gracias, presidente. Ha quedado bastante claro la exposición que ha hecho el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Solo nos falta conocer tal vez cuál es la propuesta, hasta dónde se pudiera, como señalaba el ministro, mover, porque hubiera un consenso en el Senado, por lo tanto yo creo que también nos corresponde a nosotros escuchar quienes tuvieron un debate de alto nivel y también nosotros con los antecedentes que nos están entregando para poder llevar a cabo este informe. Lo que creo positivo acá, a diferencia de algunos que seguramente están disconformes, creo que de alguna manera también en los 40 años de ley va a permitir a los más pequeños nivelar. Ellos estuvieron durante mucho tiempo sin el apoyo tecnificado. También ellos tienen la posibilidad de hacerlo, son pequeños productores que están en el INDAP u otros que seguramente igual tienen asesoría más especializada. Creo que la forma de los criterios que se han utilizado va a permitir de que esta sea una distribución más justa. Obviamente que los más grandes tienen una mayor cantidad, de acuerdo a lo que nos expuso el señor Ureta hoy día, de que tienen una mayor cantidad de riego tecnificado, así como también el empresario mediano, y los más pequeños son los que estaban a la espera, así que yo creo que ante eso nadie puede estar en una discusión. Obviamente que nos gustaría seguramente que exista el mayor recurso y que tengamos la cobertura de todos los grandes empresarios, pero lamentablemente los recursos son limitados y a las personas que están partiendo, aquellos que no han tenido la oportunidad durante estos 40 años, que hay muchos que están a la espera, por lo tanto yo creo, señor presidente, con su buena disposición igual, que podamos avanzar en un informe que no nos haga tal vez tener tantas diferencias en lo que ya se ha discutido, sino que más bien sea en beneficio de lo que ya se ha abordado. Y también esta ley tendrá 7 años y tendrá que ser evaluable en los 7 años o 10 años, 15 años posteriores. Creo que es lo que hoy día nos corresponde al menos aprobar y tal vez dar las orientaciones para lo que va a ser este informe. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Nullado. Yo quiero hacer algunas, además. Tengo 2 dudas de la presentación. Primero, agradecerle a don Wilson Ureta la presentación que
ha sido parte importante de la discusión la proporción de, o entre comillas, intentar traspasar de hectáreas a pesos y cómo poder evaluarlo. Eso me imagino que ha sido un trabajo arduo. Yo tengo dos dudas. En la página 4 de la presentación, que por si acaso la tenemos todo en el chat de la comisión para que la puedan sacar ahí, cuando se habla, a ver, tal como decía la diputada Nullado, todos sabemos que aquí hay un problema de buena utilización de los recursos. Al final eso es fundamental. Cuando uno ve y compara, y parte importante de lo favorable de esta ley es que ha sido una ley que ha permitido avanzar mucho en tecnificación del riego y cantidad de hectáreas. Esas, parte de esas 449.000 hectáreas no se habrían podido tecnificar sin el apoyo del Estado, y eso es una buena señal. Pero cuando, por ejemplo, uno quisiera comparar, tengo claro que el gran empresariado probablemente va a terminar quedando fuera, pero el gran empresariado, el costo por tecnificar 10.000 y fracción de hectáreas han sido 6.100 millones, versus que el costo del pequeño productor agrícola para las mismas 10.000 hectáreas ha sido 61.000 millones. Entonces hay que entender una cosa: por cada peso claro, sale 10 veces más caro tecnificar al pequeño productor INDAP que al grande. O sea, yo creo que eso es importante cuando parte de la presentación fue que Chile ha logrado avanzar en la tecnificación de 17.000 hectáreas por año aproximadamente. Si, entre comillas, si todo se fuera uno, todo se fuera otro, la diferencia sería bien relevante. Incluso si uno lo ve respecto del mediano empresario, que me imagino que aquí está incorporado tanto desde los 25.000 hasta los 100.000 aproximadamente, para 95.000 hectáreas hay un costo de 94.000 millones y para 93.000, que es prácticamente lo mismo, de 141.000 millones. O sea, en promedio es el 50, depende si el 50 o el 33% más caro, dependiendo de cómo uno lo vea, uno versus otro. Y esto evidentemente impacta en la cantidad de hectáreas a poder tecnificar. Yo creo que ese es un punto que hay que resolver, y por eso se ha levantado, me imagino, me incluyo de algunas de las personas que vinieron a exponer la necesidad de poder ampliar el tope de las 50.000 para poder avanzar en mayor cantidad de hectáreas tecnificadas. Y lo segundo, en el gráfico 7, en la página 8, tal como decía la diputada Navellán, la cantidad de hectáreas tecnificadas, especialmente en la región de los lagos, estamos hablando que hay tecnificadas un 4% de la superficie a tecnificar aproximadamente. En la región de los lagos hay 13.000 hectáreas tecnificadas y hay 294.000 por tecnificar. O en el caso de los ríos, el 10% de las hectáreas están tecnificadas, o en el caso de la Araucanía el 12% de las hectáreas están tecnificadas. Entonces aquí nos vamos a enfrentar un problema de realismo, y es que por una parte nosotros, al restringir a los medianos, vamos a poder tecnificar menos hectáreas en regiones que hoy día están avanzando hacia la tecnificación precisamente por el déficit hídrico. Entonces, me parece, y aquí puedo ser injusto, pero me parece que esto está pensado quizás más en la zona central, donde ya el mediano ha avanzado y el grande sobre todo, la tecnificación. Por lo tanto, ahora quizás habría que acompañar al mediano más chico, versus lo que está ocurriendo en la zona sur del país, que donde tenemos muy poca tecnificación, producto de que históricamente los campos se regaban por lluvia y no por necesidad de tecnificar, y que hoy día, al establecer límites tanto en proporción de gastos a ejecutar como en tope de ventas estimadas, vamos a hacer muy lento el proceso de tecnificación precisamente en las regiones hacia donde hoy día está avanzando esto. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos donde están mis dudas, mis diferencias quizás con la ley como salió del Senado, por mucho que haya habido un acuerdo en el Senado. Esa es la gracia de tener un Congreso bicameral. Creo que ahí es donde está el problema. La región de los lagos, la región de los ríos y la región de la Araucanía van a ser los grandes perjudicados de esta ley. Respecto a los grandes campos, y no me refiero a los grandes campos de las personas que tengan mayor riqueza. Hoy día
un campo de 20, 30 hectáreas sirve para tener algunos animales. Y esos mismos 20 hectáreas convertidos en frutal se transforman en algo completamente distinto y ahí es donde está la necesidad de poder avanzar en la tecnificación. Eso es lo que yo creo que, al menos en lo personal, me complica de la forma en la cual está establecido este sistema, pensando sobre todo en la zona centro-sur de nuestro país. Al menos esas son mis aprensiones. Y en la reconversión de aquellas personas que van a pasar de la ganadería hacia la fruta. No van a poder pasar en la práctica. Es que si no hay agua, pues, diputada, no hay agua. Bueno. Bueno, pero, diputada Navellán, y después, no sé si alguien más tiene la palabra, le damos la palabra directamente al ministro don Wilson Ureta. Diputada, tiene la palabra. Ojo, una cosa, que no es solo fruta. Nosotros en la región de la Araucanía, hace ya un buen rato tenemos emprendimientos de cultivos, digamos, poco tradicionales, como por ejemplo la menta. Y la menta es algo que requiere riego tecnificado. Entonces, claramente, si lo que queremos es de alguna manera, o los agricultores quisieran de alguna manera ir dedicando parte de las hectáreas que cultivan a ciertos cultivos innovadores, como por ejemplo la menta, o como por ejemplo en algún minuto fue la de llano europeo, que ya de innovador no tiene nada, porque parece plaga, está por todos lados, pero hablemos de cultivos que a lo mejor no eran típicos en la zona, como es el caso de la menta, tenemos que darle la opción de hacerlo. Entonces, un agricultor que, por ejemplo, tiene, estoy inventando, 600 hectáreas de cultivo de grano, pero tiene la posibilidad de dedicar 30, 40 hectáreas de ese campo a, por ejemplo, riego tecnificado y cultivar menta. ¿Cómo lo hace? Y por eso digo que el tema de la plata es muy mal índice. ¿Cómo lo hace para poder tecnificar el riego ahí? Es prácticamente imposible. Y eso claramente, el que haya cultivos poco tradicionales, cultivos innovadores, cultivos que requieren riego tecnificado y otro tipo de trabajo, es importante para el PIB agrícola de la región y de la nación. Y eso hay que considerarlo. Eso sería, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputada Nullao. Presidente, revisando bien su análisis, pero tiene que ver aquello en el futuro con el presupuesto que se define anual, porque en el año 2000, el último gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, recién ahí las comunidades pequeñas tuvieron un piloto para ser atendido a través de la Comisión Nacional de Riego. Antes nunca se pudo. Entonces, por lo tanto, como analizábamos acá, tenía que ver con el acceso, cómo ellos podían ingresar. Por lo tanto, yo valoro tanto esta ley que va a permitir hoy día a la pequeña agricultura, a los pueblos indígenas, tener la posibilidad de tecnificarse en la productividad que ellos tienen, lo que en el pasado se negó. Por eso es que es tan poca la cantidad de riego tecnificado que existe en los ríos, en los lagos y en la Araucanía. Pero también entendemos que hay situaciones que ha ido cambiando la falta y el exceso de lluvia que tuvimos en el pasado, hoy día ya no lo tenemos. Pero para eso es necesario avanzar, por eso va a depender mucho del presupuesto. Los grandes productores tuvieron la posibilidad en 40 años de avanzar y hoy día se ve aquello, pero son los que menos Estado necesitan. Los que más Estado necesitan y que estuvieron fuera por el acceso, porque no tuvieron la posibilidad de ingresar hoy día, tal vez en 7 años van a poder ingresar, en otros 7 años se volverá, será otro gobierno que va a hacer las modificaciones y seguramente va a volver a reconsiderar bajo esos criterios que ha analizado el presidente Coloma, al señalar que se gasta más cuando yo voy a apoyar a un pequeño productor que a un gran productor. Entonces, por lo tanto, yo creo que esas cosas las tenemos que vivir, pero estuvimos marginados, los pequeños, al grupo al cual yo con lo que me relaciono, debo señalarlo, porque no tenían la posibilidad de tener acceso a tecnificarse en el riego, y esa es una realidad, no tan solo del sur, sino también en la zona central y los pequeños productores. Por lo tanto, yo espero que cada peso que el Estado pueda gastar
tecnificándolo va a significar que a la vuelta de 7 años vamos a tener una evaluación distinta a la que hoy día se tiene. Muchas gracias, diputada Nullao. Presidente. Por tercera intervención, diputada Navellán. Sí, es que aunque tenga que intervenir 10.000 veces, pues diputado, pues Lo que pasa es que a las 5 se acaba la sesión sí, y tenemos que estoy despachar de hoy el acuerdo, pero proyecto. es que no puedo estar más en desacuerdo con lo que plantea la diputada Nullao, por lo siguiente, porque acá tenemos que ver que, a ver, el apoyo a los pequeños, a los micro, a los pequeños y especialmente a personas que vienen de comunidades indígenas o pequeños parceleros o pequeños productores, ha estado siempre a través de INTAP. Y ellos sí han tenido muchísimo apoyo del Estado a través de un montón de herramientas. Los medianos y los grandes siempre han sido el jamón del sándwich. No estoy hablando de los gigantes, estoy hablando de los medianos y los grandes. Porque desgraciadamente, en términos financieros, nunca están dentro de los rangos para recibir ayuda. Pero al final del día, son los que en productividad mejor le hacen a nuestro país. Entonces, al final del día, yo no estoy diciendo que no apoyemos a los pequeños, pero claramente ellos ya tienen cualquier cantidad de ayuda y lo que necesitamos es crecer agrícolamente en el país. Necesitamos tener seguridad agroalimentaria y la seguridad agroalimentaria no está dada por los pequeños y menos por los micros, está dada por los medianos y por los grandes, que son los que ayudan al PIB de la nación, en primer lugar, y en segundo lugar, a alimentar a los chilenos. Entonces, no perdamos mucho el foco. Yo creo que acá lo que necesitamos justamente es que un porcentaje importante de ayuda vaya justamente a los que tienen la posibilidad de producir más y mejor. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora sí, le doy la palabra al ministro de Agricultura. Bueno, presidente, por su intermedio, a las y los parlamentarios. Esto es muy relevante, quiero insistir, es un consenso que hubo en el Senado, 3 comisiones distintas, había propuestas de restringir esta ley solo hasta usuarios o beneficiarios que vendían 25.000 unidades de fomento, se buscó salidas sensatas intermedias, y a propósito de los triángulos, acá se busca, y queremos, esto está en todo el espíritu de la ley, y esto es parte de la discusión nacional, se buscan los 3 aspectos. Ok, por cierto, productividad y seguridad alimentaria, equidad y integración y sustentabilidad. Pero despejemos algunos mitos. Por su intermedio, presidente, respecto a un comentario suyo. Cuando hay más costos en la pequeña agricultura respecto de los proyectos, hay que ver también lo que los diversos informes internacionales, para qué decir, la embajadora, por ejemplo, de Israel, la ex embajadora, diciendo reiteradamente, si no logran que se signifiquen los demás actores en aquellos lugares en que hay, que no solo el centro-norte, también buenas partes del centro-sur, en que no están tecnificados los pequeños y medianos uno, ahí se bota el agua, o una gran parte del agua, con el riego por derrame de manera tradicional, porque esos actores no están tecnificados. Segundo, nadie acá está, recordemos que el sistema nuestro genera, y como se ha expresado, está acotado el rol de los grandes sobre, cuando hablamos de 100.000 UF, estamos hablando de 3.600 millones de pesos en venta al año, y cuando hablamos de lo que queremos hacer, estamos diciendo hasta 1.800 millones de venta. Está claro que hay años que hay costos caros y por tanto hay dificultades, ¿no?, en la producción. Pero estamos hablando de actores que meten a gasto como parte de su reconversión o ampliación. Pero las leyes de riego en el mundo no es solo ampliación, es seguridad hídrica. Es cómo uno logra poner foco en hacer sustentable lo que existe y no tener los dramas que vive la Concagua entre las distintas secciones, para qué decir Petorca y otras áreas que han visto una reducción importante de su producción, secanos interiores en la región
del Maule, O'Higgins, Biobío, Ñuble, etcétera, también en la región de la Araucanía. Pero el gobierno escucha, y por cierto escuchamos a esta comisión. Y lo que hemos dicho es que nuestra recomendación es que el artículo primero con sus letras puedan ir a una revisión de comisión mixta y allí se pueda dialogar con el máximo de altura de mira para buscar acuerdo, y particularmente este guarismo de limitar al 2% los medianos en la postulación de proyectos, alivianarlo, levantarlo y acercarlo a los 2 dígitos, ¿no? O que sean 2 dígitos en que ellos puedan participar, para asegurar además, cautelar aún más el criterio de eficiencia, ¿no? A propósito de lograr el equilibrio entre estos 3 principios, ¿no? Que lo reitero: productividad, equidad y también la sustentabilidad de los programas de riego. Esta ley, como bien decía la diputada Nullado, tiene una evaluación a su 4º año. Y si las evaluaciones son... Bueno, y además los parlamentarios, por ley de presupuesto, van evaluando el gasto de los ministerios y se pueden hacer, por cierto, correcciones. Hay voluntad de hacerlo. Derivar varios mitos. Aquí no hay, en todo este proyecto de ley, ningún ánimo de prohibir ningún tipo de frutal. Eso no existe. Aquí no se quiere prohibir absolutamente, vetar a nadie. Absolutamente ningún actor de ninguna especie de fruto o rubro, obviamente cumpliendo todas las exigencias legales. Hay proyectos adicionales como a partir de la evaluación mediocre que recibió el CIRS. Se está trabajando en este proyecto que se va a presentar de la Ley de Suelo Sustentable, en lo cual también el tema de manejo de pradera y de sistemas de riego han sido parte de dichos concursos, entre otras áreas. Entonces, pedimos que la recomendación sea acotada en los términos que hemos referido. Gracias, señor ministro. Muy breve, adelante, don Wilson. Solo responder un par de sus preguntas, presidente. Evidentemente, cuando los proyectos son más grandes, hay economías de escala y ahí la diferencia de los costos de las inversiones y en cuanto a los tratos. Ustedes dan el clavo que, evidentemente, un proyecto de una gran superficie, si usted lo divide por hectárea, es más barato. Eso es así por diseño. En este caso daba que 62 hectáreas por agricultor. Esa es la división, está jugando con las cifras. En estos 62 hectáreas por agricultor beneficiario en los estratos grandes. En agricultor pequeño de INDAP 2,5 hectáreas. Y bajando probablemente por el alza de costos. Creo que es súper importante destacar el nivel de bonificaciones. En el caso del gran empresario es 35 millones por agricultor, y en el caso del productor INDAP llega a los 14 millones el beneficio, pasando por los 37 millones del empresario mediano y los 30 millones del empresario agrícola, eso dado por el nivel de subsidio, ¿cierto? El doble en estricto rigor. Exactamente, el costo del proyecto. Y de esas 10.000 hectáreas tecnificadas en los últimos 12 años, si nosotros las comparamos con el nivel de superficie de las 400 y algo mil que están tecnificadas en el país, uno también podría entender de que hay mucho agricultor que puede solventar por sí mismo el sistema de riego tecnificado. Y ese es nuestro punto. El 99,4% de las empresas y los agricultores puede seguir postulando, y estamos acotando a un mínimo del 0,6% bajo el convencimiento de que ese grupo sí puede solventar sus sistemas de riego por sí solo. Con respecto a qué sucede en las regiones del sur, yo creo que es una discusión muy interesante, súper profunda, porque está asociada a la adaptación al cambio climático y cómo las políticas del Ministerio de Agricultura, y en particular las del riego, se van moviendo a esa zona. Yo creo que es súper importante también mencionar que en esa zona es donde se postula, tanto en mismo INDAP como en la CNR, pequeños agricultores INDAP y no INDAP, la mayor parte de los pequeños agricultores postulan en esas regiones.
importante también mencionar que en esos lugares hay muchos sectores de pasturas naturales, evidentemente que se ocupan para la ganadería y que se han ido reconvirtiendo dadas las necesidades del clima, y eso es un fenómeno que también debemos abordarlo. Dicho eso, vuelvo al mismo punto. En este caso, ya que solo estamos dejando al 0,6% de la empresa fuera del total de agricultores, creemos que va a existir el universo suficiente de agricultores en esas regiones para que puedan postular. Pero creo que es muy importante que, tal como nosotros lo enfatizamos en nuestra ley, que el instrumento de la ley de riego es un instrumento de adaptación al cambio climático, que está adherido al instrumento de gestión territorial, para abordar estas necesidades con una visión también de mediano y largo plazo, presidente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, solo dos pequeños comentarios para no dejarlos pasar. El primero es que el problema de no tecnificar a los medianos no es de los medianos, es de la cuenca. Que al final va a ver cómo una persona que tenga 50 o 100 hectáreas que va a seguir regando a riego tendido, no va a necesitar, salvo que se quede sin agua, tecnificar. Y al no tecnificar y seguir regando a riego tendido, utilizando sus derechos de agua, la afectación real es a la cuenca, no a otros. Por lo tanto, por eso es que nosotros insistimos en la necesidad de avanzar en la tecnificación. Y segundo, cuando se habla del solo el 0,6, solo recordar que las cifras que se acaban de mostrar, ese 0,6 es el que se han tecnificado el 51%, se han destinado el 51% de los recursos. De las hectáreas tecnificadas. Si los grandes han tecnificado 10.700 y los medianos 95.000, eso suma más que los 93.000 de los pequeños y los 10.000 de INDAP. O sea, este 0,6 que se habla de personas equivale en la historia de la CNR al 51% de las hectáreas tecnificadas. Por lo tanto, no hablemos solo de un 0,6 como que fuera un residual cuando no lo es. Porque sí, efectivamente, quizás, y además, que más barato, yo pondría un ojo. Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo, que es avanzar en desarrollar, y por eso yo quiero tomar, no me acuerdo si lo dijo Fede Fruta o a su ex el día de ayer, la posibilidad de avanzar en apoyo de asesoría post recurso de tecnificación para los INDAP y para los pequeños, para que utilicen mejor los recursos de tecnificación. Creo que es importante porque estamos en un déficit con eso, pero al mismo tiempo no seguir señalando como que este 0,6 pareciera ser un grupo menor, cuando en la práctica el 51% de la hectárea le ha ocurrido a ellos. Inmediatamente termino. Y lo último, o lo segundo mejor dicho, es que efectivamente cuando uno calcula la hectárea, los recursos por hectáreas, es más de 10 veces entre el de INDAP y el grande, y es 6 veces entre el INDAP y el mediano, el costo de subsidio. Por lo tanto, es relevante porque de lo contrario se podría pasar en una lógica extrapolando que la cantidad de hectáreas tecnificadas se reduzca a la mitad, si es que nosotros eliminamos, y si esa mitad se la entregamos a los INDAP solamente por un mayor costo, vamos a dejar de hablar de las 17.000 hectáreas por año para pasar a hablar a las 8.000 o 9.000 hectáreas por año, lo cual sí termina por afectar las distintas cuencas que son las que precisamente queremos proteger. Eso es como parte de un... Entendiendo la buena fe de querer ayudar a los pequeños, cómo logramos compatibilizar con el aporte real a la tecnificación de las distintas superficies. Don Wilson tiene la palabra. Solo un punto, que el empresario... ¿Ministro? ¿Usted quiere? Ministro, tiene la palabra. ¿Sí? No, solo aclarar, para que... Yo sé que lo entendemos todo igual, pero que de los medianos, 2/3 van a seguir en la ley. Porque están los medianos 1 y los medianos 2. Y los medianos 1 son 2/3 del total de los medianos. Entonces, de ese 50%, de esas 95.000 hectáreas que se tecnificaron, sí o sí va a haber un grupo que va a poder seguir postulando en ese segmento. Y que el universo es mucho más grande que los 2.548 que postularon. Y sin prejuicio que hay proyectos asociativos. Eso es muy importante, quizás. El dato del número de proyectos es importante porque el número de proyectos beneficiados es mucho menor que el universo tentativo de postulantes.
Entonces, eso nosotros nos gustaría que quedara claro. Esto es insistiendo de nuevo en las categorías que SNR ha utilizado, y en la otra también están los datos en la presentación, pero 2/3 de los potenciales beneficiarios del universo son medianos 1, 1/3 son medianos 2. Solo hablamos de, perdón, 2/3 de las personas, no de las hectáreas. Por lo tanto, muchas veces a medida que son más grandes, es mayor la cantidad de hectáreas. Por lo tanto, 2/3 de las personas es distinto a 2/3 de la superficie. El ministro tiene la palabra. Siente importante los conceptos y los juicios al momento clave. También reiterar que la Comisión Nacional de Riego, en los últimos años, bajo la presidencia del presidente Piñera y también bajo nuestro gobierno, casi el 60% de los proyectos son de acumulación y de conducción que impacta a todos los actores. Entonces, a propósito de eficiencia y lo que usted señalaba del Consejo de Cuencas, que va un proyecto de ley sobre esto, y felizmente la Sociedad Nacional de Agricultura es partidaria también. Nosotros creemos que es esencial, es una de las cosas que queremos mejorar en el proyecto, en las letras que se quieren revisar, aprovechar de mejorar también y relevar el rol que tienen las juntas de vigilancia, que articulan a todos los actores para precisamente dar más competitividad a los proyectos que se postulan en la comisión de riego. Eso lo queremos también perfeccionar. Por su intermedio, y muy fraternalmente, una precisión a la diputada Nullado. El aporte directo, a la diputada Navillán. El aporte directo, escuchando e inspirado en la diputada Nullado, le quiero respetuosamente, con cariño, algo a la diputada Navillán. El aporte directo a través del sistema INDAP y Prodesal a los pequeños productores en torno a 400.000 pesos al año. El resto es asistencias técnicas, es charlas, transferencias, es un aporte muy acotado. Y recordemos lo que el país ha vivido. Y ahí tuvimos con el presidente una conversación entre universalidad y focalización. Yo soy tecnócrata de esto, conozco perfectamente los países que tienen una universalidad de derechos y todos andan entre 36 y 42% de carga fiscal. La realidad de Chile es otra, es la realidad que tenemos entre todos. Y por tanto, así como la gratuidad de la educación se sitúa en torno al 55%, así como el país en un momento dado, del año 2013, dejó de subsidiar las plantaciones forestales, con todo lo relevante que son, y que después de eso han mostrado eficiencia y capacidad de sostener el negocio, teniendo el año 2021 y 2022 grandes utilidades y mucho éxito, y además se han complejizado, aglomerado, etcétera, y han seguido y siguieron dinámica por sí solas. Estamos ciertos que nuestra dinámica agricultura mayor, especialmente de la fruta y otra, tiene la musculatura y todos estos años de aporte también estatal durante 40 años fue significativo para ello. Pero hoy día, insistimos, los grandes están en los grandes proyectos de tecnificación por área y de acumulación y de conducción, y están medianos significativos en este proyecto como se ha presentado, pero queremos perfeccionar y lograr esa restricción de 2%, poder levantarla y acercarla al promedio de lo que han estado postulando y ganando proyectos en el último quinquenio. Muchas gracias, señor ministro. Oiga, yo aprovecho a hacer una pregunta, un tema que me acabo de dar cuenta. En el artículo primero ter, en el inciso segundo, dice: en todo caso, el aporte de los proyectos intraprediales se calculará sobre un máximo de 60.000 UF, siendo la diferencia a cargo del postulante. En caso de que los postulantes sean organizaciones, si el 1 ter, inciso segundo. Que es más alto que lo que existe. Es más alto que el tope. No, y es más alto lo que existe hoy, en la ley actual.
se subió el tope con respecto a la ley vigente. El tope hoy día era 50.000 UF y subió a 60.000. Lo que pasa es que después se considera eso como fijo, el costo. Entonces, en realidad, el subsidio no sigue subiendo porque puede alguien presentar un costo de un proyecto muy alto y se fija con eso. Pero eso subió 10.000 UF, de hecho, Claro, con respecto a la ley vigente. La pregunta es cómo el aporte de los proyectos intraprediales se calcula sobre un máximo. Sí, lo curioso, presidente, es que eso no ha pasado nunca en la historia de la CNR. El proyecto más caro de toda la CNR, incluidos los canales, ha sido cerca de 30.000 UF. Entonces eso aún no sucede y en intraprediales no tiene perspectivas de suceder. Porque eso sería solo para los grandes al final. No, pero ese es costo respecto a bonificaciones. Sí, pero está bien, pero con el tope que se está estableciendo. No, lo digo porque hay una incoherencia lo aprobado respecto a esto. Sí, claro, pero es un escenario que no se ha dado nunca. Perfecto. Ya, entonces, entrando ahora al fondo del tema, diputada Riquelme. Se le quedó prendido su cámara ahí. Sí, estaba, para que vean, soy omnipresente. Presidente, con todo el respeto hacia usted y hacia los demás colegas, me preocupa mucho nuevamente los intereses que estamos defendiendo respecto a subir estos montos. Y me preocupa que no vaya a haber alguno de los diputados presentes que intervengan y que voten directamente, que tengan predios que habiliten para esto. Sería muy poco ético, a mi juicio, que aquellas personas que tienen intereses, que tienen predios de estas características, estén dentro de la votación, sin duda la discusión, pero en la votación de este proyecto. Me preocupa por la imagen que como Cámara también queremos dar. Sin duda que ese punto no deja de ser importante. Lo estábamos conversando con la diputada Nullao y sin duda que no deja de ser relevante, presidente. Eso únicamente. Gracias. Presidente. Muchas gracias. Espera un segundo, diputada. Ahora, en todo caso, los parlamentarios, según el reglamento, son los que debiesen inhabilitarse en caso de tener algún tipo de inhabilidad por la ley 5B. Diputada Navellán. Coincido plenamente con la diputada, pero yo creo que más de la mitad de la sala se tiene que inhabilitar, partiendo por muchos diputados que están sentados y que son parte del gobierno. Gracias, presidente. Gracias. Ya, pero les propongo, diputado Jürgensen, pero para no entrar en un debate que nos quedan 20 minutos y tenemos que cerrar. Para aclarar un punto, sí. Este proyecto excluye a los parlamentarios de beneficios, de cualquier tipo de beneficios en riesgo para su tranquilidad, diputada Riquelme. Eso es lo que está buscando. Perfecto. Está prohibido. Ya, entonces, para ir al fondo, a mí me gusta, y tal como lo ha señalado en algunos recién el señor ministro, quizás como comisión, yo creo que al menos hay 3 o 4 temas que se han levantado durante las sesiones. La primera es lo referido al artículo 7, letra F, que dice relación, que es donde está, 1 letra F, que es donde se establece, por una parte, el límite a las postulaciones que sean mayores de 25.000 igual o inferior a 50.000 UF y al mismo momento el tope del 2% de los recursos anuales disponibles para bonificar en este relativo numeral. Está entre la página 5 y 6. Parte de la 5 y termina la 6. Yo creo que ese es probablemente el artículo donde además el Ministerio acaba de señalar que aunque probablemente tengamos diferencias respecto al tope de las 50.000, tendrá que ser la mixta la que lo resuelva, sí hay acuerdo respecto de modificar el guarismo del 2% de recursos anuales. Por lo tanto, en ese caso, le quería proponer a la Comisión que ese artículo, ese numeral, decidamos enviarlo a la mixta para que sea la mixta y al mismo tiempo decidirán del Ejecutivo que se puede dar el hecho de que se requiera de un cambio de redacción de la F respecto a la forma en que establece postulantes que demuestren ingresos anuales por venta. Si se mueve, por ejemplo, si se quiere cambiar el piso de 25.000, no se va a poder hacer porque ya está en la letra E establecido en la misma. Por lo tanto, habría que pasar el artículo primero completo con la salvedad, quizás como para la historia de la ley, de que el principal nudo que encontramos fue respecto, por una parte, de la letra F,
y el rechazo de los otros numerales sería más bien para intentar hacerlos concordantes, y al mismo tiempo en la letra I, que es el que establece el tope del 70% para acceder a la bonificación de las juntas de vigilancia, que el ministro acaba de señalar también que desde el ministerio están dispuestos a poder aumentar el nivel de subsidio a la junta de vigilancia para llegar hasta el 80, ahí 90% ahí se tendrá que decidir en la mixta. Pero entonces la idea sería artículo primero, letra I. Entonces la opción es enviar o solamente la F y la I, o ya todo el proyecto, todo el numeral 1. A mí me gustaría también escuchar. ¿Sí? Don Javier, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las diputadas, diputados. Presidente, respecto a lo que usted indica, efectivamente el ministro ha mostrado apertura a que se pueda continuar discutiendo el tema del porcentaje que usted ha mencionado y también la letra I respecto a juntas de vigilancia. Y no obstante ello, efectivamente lo que avisoramos que para evitar cualquier limitación de carácter legal o reglamentario en la discusión de la mixta, si es que fuera necesario modificar otras letras como consecuencia de la letra F o I, es que sugerimos que los artículos que se recomiende que vayan a mixta sea el artículo primero, pero desde el inciso tercero, el inciso cuarto, quinto y sexto, que son todos concatenados en función de la armonía que requiere el texto para ser modificado en el evento de que las letras así lo exijan. Así no tendríamos la limitación. Exactamente, presidente. Exactamente, presidente. Eso es lo que proponemos para, como le digo, que no tengamos problemas respecto a la competencia que puede tener la comisión mixta para pronunciarse en las distintas materias. Perfecto. Entonces, ¿hay acuerdo en la comisión para enviar eso, al menos para proponerle a la sala enviar ese artículo a la mixta? De acuerdo. No, pues si la propuesta la hacemos nosotros. Sí. Presidente. Perdón, y esto hacer la propuesta a la Comisión de Agricultura, la sala, pero si es unánime hay un buen espíritu para poder sacar adelante. Entonces, acordado. ¿Me permite tomar votación? Es que no se vota, no, bueno, déle, secretario. Pero Presidente. ¿cómo va a recomendar algo? Lo que pasa es que es unánime. De los diputados ¿Pero unánime presentes. de quién? Hay la diputada Bello que está saludando a la Cámara. Ya, si yo tengo diputado... Perfecto, tome el acuerdo, la votación. Ya. Señor Bugueño, prenda su cámara. Bueno. Señor Rosas, señor Donoso, no está. Señor Jürgensen. A favor de la propuesta, Ya. señora secretaria. Señora Labra. A favor. Ya. Señor Moreno. A favor. Señora Navellán. A favor. Señora Nullado. Señor Radker. A favor. Señora Riquelme. A favor. Señor Ulloa. Señora Veloso. Señor Bugueño. A favor de la propuesta. Rosso no está, ni Donoso tampoco. ¿Son Coloma? A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Presidente. Gracias, presidente. Solo para Perfecto, acotar respecto a lo que acaba de mencionar, que eso en la función de la discusión que se tuvo en la comisión respecto a las letras FI. FI. Eso solamente para respetar el espíritu en la comisión mixta de esa discusión. Perfecto. Eso, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Yo quiero unánime, pues, señora secretaria, por su intermedio, presidente. Ya, no pelee, diputada Navellán. Ya, en segundo No lugar... peleo por la unanimidad, peleo por los nombres que van a ir en el informe. Ya. En segundo lugar, uno de los temas... Ministro, todavía le queda un poquito, ministro. En segundo lugar, uno de los temas que ha sido levantado, que yo creo que es un tema también debatible, es el que está en el artículo tercero, en el 3 ter, inciso tercero, que es el respecto de la posibilidad de que en zonas de prohibición o declaración de agotamiento se pueda aumentar la superficie de riego siempre y cuando no se aumente la cantidad de litros por segundo establecido en... esto fue uno de los temas que se levantó durante la discusión, que en el fondo, tal como está, uno puede tecnificar en zonas de prohibición o de agotamiento, pero
no puede ampliar la superficie regada aun cuando se reduzca la cantidad de litros por segundo. Ahí me gustaría también preguntarle al ministro cuál es la opinión sobre este tema. Presidente, ayudémonos a evitar el Far West. O sea, somos un Estado de Derecho, un país serio. Entonces, ya este consenso gigante que se logró con el nuevo Código de Agua, en las zonas que tienen extrema estrechez hídrica, ocurre un sistema de prorrateo. Y cuando hay falta ya de agua total, se reduce, porque es la única manera de lograr racionalidad y que no se siga perforando unos... Recuerda esto, entonces eso es coherente con el Código de Agua en estricto rigor. Obviamente, si las condiciones de una cuenca y desaladora, hay además el caudal, como hoy día lo conversamos con actores, con toda transparencia. Recibimos en nuestra oficina temprano a Fedefruta y también a la Asociación de los Consultores de Riego. Y claro, nos preguntaban, es decir, si está el agua y dejé de producir una parte y quiero completar lo que tenía, por supuesto que puede, con el agua que tiene, si es que el agua está, pero si hay esa restricción extrema, no dejemos abierto la locura de lo que se llama, desde la cooperación internacional, generar elefantes blancos. Vamos a estar tecnificando zonas que no son viables, porque después de 2 años se acabó el veranito de San Juan porque hubo el niño, entonces tuvieron más agua. Entonces seamos todos muy serios en esto, por favor. Está bien, yo solamente estoy levantando parte de la discusión que fue por distintos gremios. Entonces la pregunta es si habría acuerdo, alguien que pretenda levantar este tema, o si lo damos simplemente por zanjado. Que no se proponga pasar a la mixta. Diputado Jürgensen, ¿tiene la palabra? Presidente, en la discusión se habló mucho de este tema, tal como lo dijo usted recién hace un rato, y se dieron argumentos también porque era importante poder considerarlo o reconsiderar. Porque en el fondo, si es que se pretende utilizar o ser más eficiente en utilizar cierta cantidad de agua, eso apunta justamente a poder regar un poco más con la misma o con menos agua. O sea, aplicar más tecnología para ser más eficiente en esas zonas, nada más. No se va a ocupar ni un litro más de agua que ya está asignada. Solamente apunta a ser más eficiente, presidente. Muchas gracias, don Harry. De don Wilson Ureta. En eso coincidimos perfectamente. Ese es el espíritu del artículo, por su intermedio, presidente, al diputado Jürgensen. Ese es el espíritu. Aquí lo que nosotros buscamos es que no se amplíe la frontera agrícola, que en un momento existió en una zona y se contrajo debido a la sequía. Si quizás explicarlo bien en simple. Si alguien antes, cuando había más agua, cultivaba 5 hectáreas y ahora cultiva 2, esa persona, si es eficiente, evidentemente vuelve a cultivar las 5. En ese escenario, lo que nosotros estamos evitando es que en ese escenario se vayan hacia los cerros, que se incorporen terrenos que no han sido agrícolas a la agricultura. Eso es lo que estamos buscando acá. Es algo que yo espero, presidente, que quede también en la historia de la ley, porque eso también a nosotros nos obliga a cumplir el sentido de lo que estamos diciendo después en las disposiciones reglamentarias. Pero lo que estamos buscando nosotros es que no, en un escenario de extrema escasez hídrica, no se expanda la frontera agrícola existente. Perfecto, pero perdón me interrumpa. Si es que una persona en el pasado tenía X hectáreas, tuvo que bajar a la mitad, puede volver a X en caso de que la tecnificación le permita con su litro por segundo. Exactamente, porque va a haber evidentemente un vestigio, un registro de lo que cultivaba. Eso va a estar y eso puede quedar perfectamente normado a nivel reglamentario. Y ese es el espíritu nuestro. No es que no se puedan hacer proyectos de eficiencia, porque es el objetivo, un objetivo principal de la ley de riego, es que no ocurran situaciones que son muy disímiles entre la escasez y el crecimiento de la superficie de la frontera agrícola. Es eso. Perfecto. Y una duda. ¿Hay alguna remisión en ese artículo a cómo tienen que establecer esa forma de verificar la existencia previa de cultivo agrícola? Nosotros a nivel reglamentario hoy día se norman las condiciones de cómo se postula. De hecho, por poner un ejemplo similar, presidente,
Hoy día nosotros tenemos que revisar si un proyecto que se postula tecnificado no se postuló antes en el mismo lugar. Entonces se revisa, se va a terreno a ver si es el pedazo de al lado el que está tecnificándose. Entonces esa revisión se puede hacer en terreno perfectamente con los equipos de la CNR. Y hay un punto adicional que creo que es importante aclararlo. Esto se aprobó de manera inicial en la Cámara de Diputados, en el primer trámite. Y nosotros incorporamos un requisito adicional a esa determinación. Es que la DGA debe pedir los antecedentes en el fondo de que no se puede incorporar más superficie. O sea, además la DGA deberá pedir el antecedente, nosotros lo postulamos así, a la CNR dentro de la ley de riego, donde la CNR va a decir, bueno, en estas condiciones esto es tan grave que no se va a correr este artículo, va a ser aplicable. Entonces es más estricto incluso que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados en la primera instancia. Perfecto. Diputada Nullado. Posible para la tranquilidad de todo y que no podamos a lo mejor estar solicitando que se pueda revisar esto en la comisión mixta, sino que hay un acuerdo del ministro con don Wilson de que posteriormente, aprobada la ley, pudiera tal vez trabajarse el reglamento para que todos quedemos tranquilos y ustedes que son los que están más preocupados por esa situación. Le pido, ministro, que prenda el micrófono. No, presidente, por su intermedio, compromiso total. Juramos por lo más sagrado de que el reglamento lo pueden ver antes y eso es así. Muchas gracias, ministro. ¿Qué significa lo más sagrado para efectos técnicos? Yo soy creyente. ¿Ah? Soy creyente. Yo también, ministro. ¿Aun cuando el ministerio se compromete a eso, diputado Jürgensen? Es que lo que pasa es que supeditarlo a un reglamento no basta. Aquí yo creo que aquí no se está hablando tampoco de expandir la frontera de riego, sino que regarse más eficiente en riego, presidente. Entonces yo pienso que este es un tema importante que se planteó hace mucho rato atrás, las 3 semanas se planteó por expositores el problema de este punto en específico. Por lo tanto, yo creo que, ¿por qué el miedo de verlo nuevamente en la mixta? Yo lo sometería a la consideración de la comisión presidente. Ok, perfecto. Entonces, le pido ponerlo en votación, señora secretaria. ¿Artículo tercero completo o solo el inciso? El artículo tercero ter, tengo entendido que es. ¿Sí? ¿El tercero ter completo? O el inciso. Sería el tercero ter, ¿se lo puede leer? Que está en la página 29. Sí. Vamos a ver si me alcanza la hora. Artículo tercero ter, acorde a la clasificación actual del suelo según su capacidad potencial de uso y con el fin de evitar su degradación, la Comisión limitará la bonificación de proyectos emplazados en suelo de laderas categorizados como no arables según pauta de clasificación de suelo del Servicio Agrícola y Ganadero. No es, señora secretaria. Página 29. Está leyendo la 28. Pero este es el tercero ter. Sí, pero tercero ter, inciso tercero. Pero es que para allá iba. Pues yo por eso le pregunté si era el inciso tercero o el era el tercero. Bueno, el tercero es... No tendrán acceso, cuando así lo establezcan las respectivas resoluciones de la Dirección General de Agua, no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los proyectos que incorporen nuevas superficies de riego en las zonas respecto de las cuales se hubiese dictado alguna de las declaraciones contenidas en los artículos 63 o 282 del Código de Agua, salvo que se trate de postulantes referidos en las letras A, B y G del artículo 1 de esta ley. No tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de revestimiento de obras o entubamiento de los canales emplazados en un radio de 200 metros alrededor del servicio sanitario rural o de 1000 metros en el evento de declararse escasez hídrica, de conformidad al artículo 314 del Código de Agua, con la excepción de los postulantes que acompañen documentación técnica que acrediten la no afectación de la seguridad hídrica del servicio sanitario rural y o aquellos en los casos que la no realización de las obras que se postulen genere posibilidades
de riesgo a la seguridad física de la población aledaña. Perfecto, señora secretaria. Yo tengo una sola duda antes de votar. ¿Qué pasa si hay un propietario que tenga 2 hectáreas y el propietario del lado tiene 2 hectáreas? Que históricamente las 4 hectáreas se utilizaron está lo mismo, frutales. Hoy día se puede regar uno. Con un proyecto de eficiencia hídrica se pueden regar las 4, el propio y el del de al lado. Ahí no se estaría incorporando nuevas hectáreas de riego, nueva superficie de riego a la zona. O sea, en este caso sí se podría realizar un proyecto que pueda incluir tierras que históricamente habían sido dedicadas a la agricultura, pese a que no sean del mismo dueño. Es que ahí lo que se solicita, eso ocurre mucho, presidente. Lo que pasa es que después media el contrato de arriendo del terreno de al lado y cómo se va a utilizar. Lo que después vela la CNR de que ese contrato, por ejemplo, tenga al menos, en la reforma está presente así, 3 años de duración al menos el contrato de arriendo, entonces se vela para la utilización de la obra. Pero eso es algo bastante común. Muchas gracias. Ahora sí le pido que lo ponga en votación, señora secretaria. Voto el artículo 3º bis, perdón, los incisos 3º y 4º. Solo 3º. Solo el 3º. ¿Ya? Señor Bugueño. Si se presenta no como propuesta. Señor Rosas. Señor Donoso. Señor Jürgensen. A favor. Para que vaya a la mixta. ¿Ya? Señora Labra. No está. Señor Moreno. A favor. Señora Navellán. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Ratcher. A favor. Señora Riquelme. En contra. Señor Ulloa. Señor Bugueño. En contra. Presidente. Ya, 4 a favor, 4 en contra y 1 abstención. Se rechaza. Gracias, señora secretaria. Y en tercer lugar, al menos desde la mesa de la presidencia, hay un artículo que establece o que habla respecto de los concursos especiales, que establece que dichos concursos, para ser más efectivo o desincentivar el uso del agua, establece concursos especiales que obligarían a la restitución de hasta el 25% del caudal hídrico y en lo personal al menos tengo la duda respecto de si en alguna parte se establece cuáles serían este tipo de concursos especiales. Yo sé que históricamente la CNR, esto fue lo que se señaló en la sesión del día de ayer, se ha establecido concursos muy puntuales, pero saber si es que en alguna parte se define qué se entiende por un concurso especial con el fin de evitar que en el futuro, no este gobierno, otro gobierno, se tiente con utilizar el 90% de un especial. Y llevarlo todo al concurso especial, que signifique obligar a los distintos usuarios a la restitución del 25% del caudal hídrico para poder acceder a los beneficios de tecnificación. ¿El sexto cuatro, presidente? Si usted lo dice, señora secretaria. Sí, el que menciona. Sexto cuatro. Presidente, lo primero es que los concursos especiales, el artículo donde está la mayoría de los concursos especiales es el artículo 3, y que ahí lo que se incorpora al concurso de pequeña agricultura, que es el concurso especial como más tradicional, además de las condiciones para el trabajo conjunto con INDAP, se agregan los proyectos para emplazados en zonas de rezago, los proyectos de innovación, temas de soluciones basadas en la naturaleza, recarga de acuífero, y además de eso, no recuerdo el artículo, pero mucho más adelante, están los programas especiales para, hasta los de emergencia también, que era el otro que se me había olvidado. Y están los programas especiales para concursos de mejoramiento continuo de equipos, que era el tema de los recambios que nosotros habíamos postulado. Junto con eso, en el 6.4 existe la posibilidad de postular voluntariamente, por cierto, a un concurso especial con el foco en eficiencia hídrica con un concepto más amplio, a nivel de cuenca, en donde los postulantes se comprometan a
devolver hasta un 25% de las ganancias de caudal con el proyecto, pero a cambio pueden acceder a una bonificación máxima del 95%, independiente del tipo de postulante, con las limitaciones que está en el artículo 1, que ningún postulante con más de 50.000 UF de ingresos anuales por venta puedan acceder. Entonces, yo quisiera resaltar algo, que es que este es un instrumento de fomento a la inversión privada. Entonces, estos programas especiales son de nichos, porque si son generalizados, lo más probable es que no llegue ni cercano a el nivel de demanda a los fondos disponibles. Tienen que ser, como bien dice el ministro, pertinentes a la realidad de los agricultores. Nosotros no estamos especialmente preocupados de que ni esta, ni tampoco otra administración de la Comisión Nacional de Riego vaya a adoptar una medida como la que menciona usted, de que se pueda hacer esta en la generalidad, sino todo lo contrario. Lo que seguramente le va a pasar a esa administración es que va a tener serios problemas de ejecución presupuestaria. Y un tema muy importante es que... Un segundito, interrumpo un segundo para extender por un par de minutos hasta poder terminar al menos esta discusión. Además, aclarar que, como fue muy discutido en la Comisión de la Comisión Unida del Senado, para poder abordar este tipo de concursos hay un requisito bien importante, que hay que poder medir el agua. Entonces, se adoptó que nosotros pudiéramos avanzar nosotros hacemos concursos para telemetría, para control efectivo de extracciones, es que recién a contar del 4º año de la vigencia de esta ley, podemos implementar estos concursos. No se puede abordar antes. Entonces, ya pasada la mitad de la vigencia de esta ley, recién se van a poder implementar estos concursos, y evidentemente va a estar mediado por el éxito de la implementación del sistema de efectivos de extracción, de monitoreo de caudales. Gracias, presidente. Gracias, señor director. Ahora, no me dijo si estaban definidos en alguna parte. Ese es mi temor. No, están definidos en el artículo el tipo de concursos. No hay una mención a la proporción de los recursos que se gastan. No está definido así. La realidad supera la ley en este caso. Perfecto. Señor ministro. Presidente, por su intermedio a todos los parlamentarios. Para que ese concurso eventual tenga éxito, llega hasta bonificación del 95%, lo escucharon, ¿no? Entonces, como ya, a propósito, estamos viendo, hay cuencas, está la comunidad de acuíferos, hay información, oye, ustedes son capaces de lograr esto, que además le aporta agua abajo, ¿no? Porque no es que se bote esa agua, sino que se aporta a otros actores, como ocurre en otros países. Pero para evitar fantasmas y no lo llenemos y vayamos al grano, pues tomamos el compromiso de buscar que tenga una limitación cualquier concurso especial, ¿no? Eso, y lo podemos establecer quizá en un número final del artículo primero. Sí, eso lo dejamos abierto para que lo conversemos, como una home rule del proyecto. No, esto es unos concursos especiales. Sí, es que lo que yo tengo una aprensión es porque uno de los programas especiales son de emergencias, y el otro programa de pequeña agricultura, que es el que sustenta los fondos. Si fuera así, voy a diferir del ministro. No, yo lo podría acotar en este programa, si les parece a ustedes, como en particular. Porque sí, pero yo me imagino que ningún programa especial en caso de emergencia va a buscar al mismo tiempo la restitución de los derechos, la devolución de los derechos adicionales. O sea, por supuesto. Por eso yo me imagino que este es un tipo distinto de Exacto. Yo en ese sentido lo incorporaría, si hubiera algo, sería en base a ese concurso. Entonces, ¿ve la posibilidad de que para la mixta puedan proponer? Para eso se los dejo. Lo que ese artículo vaya a la mixta para precisarlo. Si está el artículo 6.4. Para precisar algún tipo de limitación. O al menos para poder definir qué se entiende por concurso especial. No, si le parece a usted. Como programa. El 6.4. El 6.4 nosotros nos parece en el sentido que podría ir para precisar eso, si es que hay duda al respecto. Sí, presidente, solo para aportar en esa línea de enviarse también este artículo a la comisión mixta, debería también enviarse en la misma línea el artículo 4 transitorio, porque eventualmente ahí también podría ir
esa mención que usted indica. ¿Qué página está? En la final, página 78 y 79, que es la que fija, presidente, el plazo en el cual se pueden implementar estos concursos, de tal forma que ese artículo puede ser funcional a lo que usted plantea en torno a dejar alguna mención en esa línea. Entonces, Los concursos especiales. Señalado en el artículo Es que- 104, sí, podrán implementarse. Es que lo que pasa es que a mí más que establecer la fecha me interesa el tope de monto para evitar que alguien se tiente con gastarse toda la plata para lado y lado nomás. Por eso, más que por eso, sí, pero es que dice, en el transitorio se establece la fecha de implementación, que es distinto al tope máximo anual a gastar por concursos especiales. O sea, solo modificar el transitorio, no el sexto cuatro. Más fácil. ¿O el otro? No. ¿Solo el transitorio? No. Si al transitorio se le incorpora, además de decir que es del cuarto año y no podrá superar un porcentaje, ¿sí? Sí. Entendemos que Me vamos parece- me a ingresar parece- eso por ese motivo, así Me que no parece hay bien. problema. O sea, el puro transitorio. ¿Ok? Me parece. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien que se oponga? Ponga en votación, señora secretaria. ¿Lo pongo en votación? Porque si no, después usted me va a retar. No, yo tengo ya mi Sí, base. pero es que... Bueno. Bueno, entonces, ¿unánime? Señora Labra, Gracias. señor Bugueño, Sí, pro. la señora Riquelme que está aquí, que me está engañando, señora Navellán, Dele, de acuerdo. señor Moreno igual. ¿Ve? Perfecto. Ya. Entonces, ¿alguien más tiene algún tema que crea importante? Estoy preguntando, ¿no? Diputado informante, ¿a quién le correspondería por el orden que llevamos? Laura. Moreno sí está, Navellán. No, diputada Navellán, ¿usted ha informado? No, nunca. ¿Ustedes realmente se atreven a que yo informe? Sí, yo informo, no tengo problema. Me parece, para que pierda la timidez y pueda hablar, diputada informante, diputada Navellán. Y sobre todo la timidez, presidente, no se preocupe. Y agradeciendo la presencia del ministro, la Comisión Nacional de Riego, los asesores del Ministerio de Agricultura por la tramitación de este proyecto, la sesión se levanta esta sesión.